El cardenal Adriano despachó una provisión nombrando corregentes al almirante de Castilla, don Fadrique Enríquez, y a Cabrera, y al condestable y duque de Frías, Íñigo Fernández de Velasco, encargándoles, con instrucciones minuciosas, que reprimiesen a todo trance la rebelión de las armas y que no permitieran que se menoscabara en lo más mínimo la autoridad real. Curioso, cuando menos, el nombramiento, pero al fin resultó acertado. A partir de ese momento, gran cantidad de nobles abandonó la causa comunera. Burgos y personajes destacados en el principio de la rebelión pasaron al bando de Carlos, o algo así. No obstante, dice Pedro Mártir que los corregentes no eran admitidos por los comuneros, ya que el rey ausente no podía elegir gobernadores. Pero esos pareceres, dada la situación, ya importaban bien poco. Lo que sí importaba era la actuación de cada uno de los protagonistas. Difícil es ensalzar la de los corregentes, pero resulta fácil catalogar de sectaria la de los comuneros, ciñéndonos a hechos concretos. Es el hecho de que en las Cortes y Junta General del Reino que celebraron el 24 de septiembre en Tordesillas, no fue transcrito el discurso de apertura proclamado por el procurador de Burgos, Pedro de Cartagena. Motivo: manifiestamente se encontraba en la oposición. El motivo aducido fue que casualmente los encargados de transcribirlo no lo escucharon bien y no lo transcribieron, mientras que todos los demás discursos fueron registrados correctísimamente. El 26 de septiembre, la Junta publicó un manifiesto en el que se hacían las consideraciones habituales sobre los fines del movimiento, añadiendo una precisión de capital importancia. La Junta de Tordesillas declaraba asumir ella sola la responsabilidad del gobierno. El Consejo Real quedaba desposeído de sus funciones y la Junta se convertía en la única autoridad superior del reino, concentrando todos los poderes superiores del Estado. Era un acto que, si por una parte se puede entender de soberbia, por otro no puede ser entendido sino como un paso natural, quizá de los pocos lógicos llevados a cabo por los comuneros. Máxime cuando el Consejo del Reino estaba inoperativo. En el juramento se tocan otros aspectos, si cabe más comprometidos. Se marca que no se aceptará provisión real contra lo pactado, de forma que agora ni en ningún tiempo del mundo se quebranten en todo ni en parte. Todos los actos que tuvieron inicio en Tordesillas pretendían tener la anuencia de la reina. Pero el 20 de octubre, hartos de esperar una reacción favorable en la cordura de esta, la Junta o Cortes, Junta General del Reino, ejecutó una operación arriesgada que, caso de haber salido bien, les hubiese dado legitimidad. ¿Cuál fue? Enviaron 2 emisarios a don Carlos portadores de sus dolencias y de sus exigencias, todas justas, entre las que destaca que los señores pecharan y contribuyeran en los repartimientos y en las cargas vecinales como cualquier otro vecino. Pero a su llegada a Bruselas recibieron amenazas del rey y tuvieron que regresar a Castilla sin haberle visto. No en balde el rey había variado su actuación en 180 grados desde principios de junio. En estos momentos el control de Castilla por parte de los sublevados seguía estando en su máximo punto, marcando descaradamente el declive. Si en agosto había empezado el momento máximo de las Cortes y Junta General del Reino, en octubre comenzaba su desbocado declive. Casi 2 meses de gloria. A los comuneros se les acababa aceleradamente el tiempo. El 23 de octubre Carlos I era coronado rey de los romanos, y aunque se trataba de algo ajeno a España, tenía entretenido el espíritu de quien por otra parte ya había caído en la cuenta de lo que realmente era: rey de España. Con estas nuevas, el 31 de octubre, contando ya con el supuesto apoyo de la nobleza, el cardenal Adriano, que había huido de la custodia de los comuneros el día 15, declaraba la guerra a la Junta, o la loca Junta, como define Pedro Mártir en su carta de 8 de noviembre, y algunas cosas empezaron a cambiar. El 1 de noviembre, Burgos recibía nuevamente a Velasco, el condestable, esta vez como virrey, más o menos con el beneplácito de todos. Velasco era partidario de la acción violenta contra los sublevados,
mientras el almirante de Castilla era partidario de la negociación. Pero se había llegado a un punto en el que nadie tenía muy claro qué era lo que se podía negociar. Los inicios de la sublevación comunera, que podían haber sido ampliamente compartidos, ya no eran lo importante en la rebelión y no parecía que existiese nadie que indicase qué era lo importante sin tener que tratarlo previamente en asamblea. La elección del almirante fue un acto de sutileza política por parte de Carlos. Era don Fadrique, un hombre mayor y naturalmente pacífico, simpatizante de los postulados comuneros, sobre todo en lo que tocaba a la mejora de su posición personal, que legitima el derecho de insurrección después de haberse agotado el lenguaje de la súplica sin fruto. Y por consiguiente se sanciona el levantamiento de las ciudades castellanas. Solo se condenan los crímenes que hayan empañado la pureza de la causa del pueblo. Un hombre, el almirante, que se había negado a jurar a Carlos de Gante y que siempre se había manifestado contrario a los manejos de los flamencos en España. Alguien de quien, desde el lado comunero, no se podía desconfiar desde ningún punto. Don Fadrique no era más desinteresado que la mayor parte de los restantes miembros de la nobleza, no obstante. Pero más inteligente, quizás, prefería utilizar la persuasión y acudir a medios pacíficos para conseguir sus propósitos y aumentar sus beneficios. Este era el auténtico secreto de su humanismo y de su gusto por la conciliación. Habiendo comenzado las negociaciones de paz, se avino el almirante a echar de sus estados en Medina de Río Seco a los consejeros reales y a derramar en sus respectivas tierras las gentes que habían llevado los grandes de Castilla, siempre que la Junta imitara su ejemplo. Fue una vana pretensión. La Junta, sumida en la ejecución de su tiranía, no admitía sino la rendición de los contrarios. El almirante se dirigió a Río Seco, donde se reunió con los otros regentes. Ya juntos o en comunicación los tres regentes, don Fadrique Enríquez representaba la paz a todo trance, don Íñigo de Velasco la guerra hasta obtener la muerte o la victoria, el cardenal Tortosa no aportaba nada. De donde se deduce que la anarquía no era solo patrimonio del bando comunero. Pero es que la tiranía en todas las épocas ha hecho gala de corrupción. Este caso no podía ser de otra manera y aunque no tuvo larga vida, el 17 de octubre la Junta Local de Valladolid decidió abrir una investigación sobre Saravia, acusado de corrupción. Como para muestra un botón, sacamos el del tal Saravia, sin profundizar en el asunto. Es un botón de muestra. Las gentes así, viendo el cariz que tomaba el movimiento, comenzaron a alejarse individual y colectivamente del movimiento. El humanista Juan de Vergara, contemporáneo a los hechos, señala que al principio, cuando parecía que solamente se pretendía la reforma de algunas cosas, todos favorecían. Pero después que la gente se comenzó a desvergonzar y desacatar, se apartaron los cuerdos y la persiguieron. Como nombre propio de las defecciones, Pedro Girón, noble que había sido desoído por el rey en su reclamación del ducado de Medina Sidonia, se convertiría en el principal bastión de las comunidades, pero por breve tiempo. El caso es que los nobles no arriesgaban su patrimonio y pedían financiación a Portugal, como también lo hacían los comuneros, pero la opción fue favorecer a aquellos que parecía en esos momentos iban a resultar más proclives a la monarquía. Tras haber recibido financiación procedente de Portugal y los banqueros haber hecho movimientos en el mismo sentido, los nobles se presentaron en Tordesillas el 5 de diciembre de 1520. El objetivo buscado, liberar a la reina, que les facilitó acceso. La monarquía se vio abocada a la alianza con quienes, si no tenían el calificativo de enemigos, tampoco podían ser considerados amigos íntimos. Con los bolsillos bien provistos, pudo el condestable y el almirante organizar el ejército. Sí, pero ¿quién lo nutriría? Los virreyes no quisieron reclutar hombres de las ciudades leales al rey.
Los combatientes que hubieran podido conseguir en las ciudades no hubieran sido elementos seguros. Podemos constatarlo a raíz de lo sucedido en la campiña castellana, donde el condestable hubo de renunciar a reclutar soldados debido al prestigio que tenía la comunidad. Fue en los lugares de señorío donde hubo que acudir a la búsqueda de las tropas para combatir a la Junta. Se especuló traer soldados alemanes, pero eso hubiese significado un error mayor, quizá, que lo que se quería reparar. Muchos señores se situaron personalmente al frente de sus hombres y acudieron a ponerse a disposición del condestable y del cardenal Adriano. Los condes de Benavente y de Altamira y el marqués de Astorga fueron los primeros en llegar a Medina de Rioseco, seguidos del conde de Miranda, que iba al frente de 200 lanzas. Don Juan de Manrique, hijo del duque de Nájera, que llevaba 500 soldados. El marqués de Falces, que llegó con 500 infantes, 80 lanzas y algunas piezas de artillería. El 15 de noviembre, el condestable anunció al cardenal Adriano la partida del conde de Haro, su hijo, con 700 caballeros, y del conde de Salinas, con 2.500 infantes y 15 cañones. Algunos días más tarde era el conde de Luna el que marchaba al frente de una fuerza de 1.000 infantes y 800 lanzas. A finales de noviembre, la florinata de la aristocracia de Castilla la Vieja se hallaba reunida en Medina de Rioseco, lugar de concentración de las tropas realistas. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.